Bien, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Así es, y esta clase va dedicada a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección C, el día de hoy, lunes, así es, 12 de julio, siendo ya la 1 de la tarde, vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase acá en tu modesta casa de estudio de Uribe's School, con tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, mis apreciados estudiantes del cuarto año C. Bien, nosotros en clase anterior estábamos hablando acerca de todo lo acontecido en los tiempos de la colonia, en los tiempos del virreinato. Sabemos perfectamente bien que el virreinato nace en noviembre de 1542 y se prolongaría hasta 1820 con el advenimiento de lo que vendría a ser la República en el Perú. Es verdad que la República es un nuevo tiempo, pero ¿qué costó? Un proceso de lucha para conseguir la tan anhelada libertad. Así es. Y ese proceso de lucha lo vamos a configurar en dos caminos. En un camino, vamos a llamar así, filosófico, en un camino ideológico del pensamiento y un camino real y físico a través de luchas, enfrentamientos, sublevaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos movimientos de lucha, tanto ideológico como físico, van a ser consecuencia de nada más y nada menos una gran manifestación proveniente de Europa, principalmente Francia. Y esto fue nada más y nada menos las nuevas ideas en Europa, más conocidas como la Ilustración. Escúchame bien, la Ilustración, llamada también Siglo de las Luces. Así se conoció en toda Europa durante el siglo XVIII. Si yo le pregunto a Brian Behar qué fue la Ilustración, él me responderá, profesor, la Ilustración fue un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por toda, vamos a llamar así, Europa durante el siglo XVIII. Acá estamos hablando de movimiento filosófico, estamos hablando de filosofía. Si yo le pregunto a Milén Sánchez, ¿qué es la filosofía? Ella me responderá, profesor, la filosofía, primeramente, es una ciencia. Proviene de dos voces, filosofía, filosofía. Filo es amor y Sofía es sabiduría. Entonces me responderá, es el amor por la sabiduría, es buscar el porqué de las cosas, es buscar el saber de las cosas. El hombre siempre se ha preguntado quién soy, de dónde vengo, a qué he venido. Miren ustedes, aspectos netamente filosóficos que el hombre siempre se ha preguntado a lo largo de la historia. Señores, la Ilustración, entonces conocida también como el siglo de las luces, fue un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por toda Europa durante el siglo XVIII. No solamente en Europa, sino también en América. Y eso va a repercutir grandiosamente para que se dé inicio acá en el Perú la corriente filosófica e ideológica precursora que en algunos minutos estaré explicando. La Ilustración, mis apreciados estudiantes, tuvo tres fuentes ideológicas. La primera, la presencia de un racionalismo completo. Y acá un sustentador, René Descartes, el uso de la razón para todo. Miren ustedes, el hombre es un ser político, sí, que utiliza la razón para poder vivir
y desempeñarse como tal. Entonces, la presencia del racionalismo, mis apreciados estudiantes, fue la primera fuente ideológica de la Ilustración. Segunda fuente ideológica, el liberalismo político, sustentado nada más y nada menos por el filósofo John Locke. Y la tercera fuente ideológica va a ser el empirismo, sustentado por el filósofo Francis Bacon. Estos tres, mira, vamos a llamar así, estas tres fuentes ideológicas se caracterizaron por el amor a la naturaleza, por la fe en la razón humana, por la igualdad y la libertad, y nada más y nada menos por el diezmo como religión natural y la presencia de la moral laica, o sea, en otras palabras, la práctica de las buenas costumbres, la práctica de la moral, que lucharía en contra de aspectos de amoral, lo contrario a moral. ¿Cuáles fueron los planteamientos de la Ilustración en Europa y principalmente en Francia durante este tiempo? Aspectos o planteamientos políticos, económicos y sociales. Si nosotros hablamos, mira tú, si nosotros hablamos del planteamiento netamente de este planteamiento político, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, estamos hablando de un antiabsolutismo, el cual plantea la separación de los poderes del Estado en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Necesario y básicamente estos tres poderes tienen que estar separados. No puede haber una autonomía única representada por la autoridad. No, 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 no. Se plantea un antiabsolutismo en forma total. Así es, mis apreciados estudiantes. Si hablamos del planteamiento económico, estamos hablando de un planteamiento antimercantilista, un libre comercio y una libre industria. El Estado no puede intervenir en asuntos comerciales. ¿Me escuchaste? Si hablamos del planteamiento social, ¿no? Estamos hablando, este va a ser antiestamental a través de una igualdad social para todos, para todos. No debe haber clases sociales, debe existir una sola clase social igual para todos. Este fue el planteamiento de la llamada Ilustración. Y entre sus representantes tenemos nada más y nada menos a don Emilio Voltaire. Emilio Voltaire, mis apreciados estudiantes, fue un filósofo francés implacable crítico del absolutismo y de la religión católica, autor nada más y nada menos de las llamadas cartas filosóficas o cartas sobre los ingleses, escrita en 1734 aproximadamente. Su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre para seguir los dictados de su razón, siempre que con ello no se perturbe el orden social. Eso es importante. Una de las cosas que debemos de practicar nosotros en nuestra sociedad actual es el respeto a la ley. Todo aquel que respeta la ley, miren ustedes, vive nada más y nada menos en democracia y en paz. Evitemos castigar a los hombres y para eso tenemos que inculcar el respeto a la ley, que no se perturbe jamás el orden social. Eso planteó don Emilio Voltaire. Y ahora les presento al barón de Montesquieu, filósofo y político francés. Este personaje planteó la división de los poderes del Estado en un poder legislativo encargado de legislar las leyes. Así es, acuérdense ustedes que el poder legislativo está representado acá en el Perú por los padres de la patria, los congresistas, aquellos que tienen la facultad de crear, modificar o anular leyes. El poder ejecutivo acá en el país está representado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Y el poder judicial encargado de administrar la justicia a través de jueces y fiscales. Así es, señores.
mediante el establecimiento de una monarquía constitucional. Montesquieu decía, es importante la división de los poderes del Estado, pero debe existir una monarquía respaldado con una carta política, la Constitución, o sea, una monarquía constitucional. Obra cumbre de este personaje, Cartas persas, pero su obra trascendental fue nada más y nada menos aquella obra escrita en 1748, conocida con el nombre de El espíritu de las leyes. Así es, mis apreciados estudiantes. Y ahora les presento nada más y nada menos a Juan Jacobo Rousseau, político suizo, asentado en Francia. Su pensamiento resume la obra el denominado contrato social, en donde plantea que la sociedad delega el poder político a individuos ante una necesidad de gobernarse. El pueblo es soberano y dueño de sus derechos. No se olviden eso. Eso planteó Juan Jacobo Rousseau. El pueblo es soberano y dueño de sus derechos. Por supuesto. ¿Y dónde están plasmados los derechos fundamentales de toda persona, de la persona humana? ¿Dónde están plasmados? Están plasmados nada más y nada menos en la Constitución Política del Perú. Acuérdate, Tania, acuérdate que la Constitución es la ley de leyes. No existe ley que esté encima de la Constitución. La Constitución está por encima de todas las leyes. Y ahí están plasmados los derechos del hombre, miren ustedes, los derechos de la persona humana. Es importantísimo esto, y esto lo planteó nada más y nada menos Juan Jacobo Rousseau. Y ahí están los tres grandes filósofos, los ilustradores de aquel tiempo: Voltaire, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau. Si hablamos del primero, en resumen te dije, ¿no? Fue un crítico del absolutismo y de la Iglesia Católica. Su obra máxima, Cartas Filosóficas. Montesquieu planteaba la división de los poderes del Estado a través de una monarquía constitucional. Su obra cumbre, El espíritu de las leyes. Y Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Defensor del sistema republicano basado en la participación popular. Su obra cumbre, El contrato social. Otro personaje también que marcó gran trayectoria fue nada más y nada menos Francis Quesnay, economista francés, creador de la escuela fisiocrática. Dijo que la doctrina esencial de la fisiocracia se encuentra recogida en su obra Tabla Económica. Miren ustedes, planteaba que la agricultura era la única actividad realmente productiva, y eso es así. Hasta el día de hoy la agricultura es una actividad primaria, pero que gracias a ella, ¿qué cosa? Encontramos la fuente alimenticia para la humanidad, en este caso para nuestro país. Otro personaje importante va a ser Adam Smith, considerado como el padre de la economía política. Adam Smith, economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Su obra, La riqueza de las naciones, miren ustedes, escrita en 1776, y a se le considera como el fundador de la economía política o padre de la economía política. Otro aporte importantísimo fue aquel grupo de filósofos que van a reunir sus conocimientos en una gran obra llamada la Enciclopedia. Así es, proyecto editorial impulsado nada más y nada menos por dos grandes, Denis Diderot y el matemático Jan Allenberg, quienes, influenciados por la filosofía de la Ilustración, van a reunir los conocimientos adquiridos por la humanidad a través del tiempo en volúmenes. Sí, señor, el primer volumen de la enciclopedia en el mundo aparece en el año 1751, el cual reúne a varios autores grandes como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Buffon, Quesnay, Turgot y otros menos conocidos. Sí, señores, la enciclopedia entonces
un gran aporte de estos filósofos enciclopedistas. Ahí está. Mira tú, la Ilustración, llamada siglo de las luces. Si yo le digo o le pregunto a Andrea Ibáñez cómo se define la Ilustración, ella me responderá: fue un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por toda Europa durante el siglo XVIII. Y sus características fueron el amor a la naturaleza, la fe en la razón humana, la igualdad y la libertad, la presencia de la moral laica, o sea, la práctica de las buenas costumbres. ¿Qué cosa es lo que planteaba? Un antiabsolutismo, un antimercantilismo y antiestamental. Representantes: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, entre otros. Y una obra cumbre va a ser nada más y nada menos la Enciclopedia. Una consecuencia de la Ilustración, señores, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Miren ustedes, la independencia de las 13 colonias inglesas. ¿Se acuerdan de ello? Gracias a, vamos a llamar así, gracias a la independencia de las 13 colonias, aparece un nuevo estado. Aparecen los Estados Unidos de Norteamérica, 4 de julio de 1776. Y cómo no recordar a sus grandes precursores: George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Roberto Morris y Thomas Jefferson. Fueron los 5 grandes precursores de la independencia norteamericana. Luego de enfrentarse 1774-75, Congreso de Filadelfia, lograron la independencia de Estados Unidos un 4 de julio de 1776. Esto aconteció en Europa durante el siglo XVIII. Pero ¿qué pasó acá durante el siglo XVIII en nuestro querido y hermoso Perú? Miren ustedes, se crea la famosa Sociedad Amantes del País. ¿Qué fue la Sociedad Amante del País? Una asociación de intelectuales criollos que tuvieron inquietudes reformistas y pensamientos basados en la Ilustración. ¿Cuáles fueron las características de estos personajes, de esta Sociedad Amante del País? Grupo de criollos que querían nuevas reformas, buscaban cambios. En lugar de malos tratos, buenos tratos al Perú. Estaban inspirados estos en ideas de la Ilustración. Y un aspecto importante fue la conciencia y el conocimiento patriótico. O sea, gracias a la Sociedad Amantes del País, mis apreciados estudiantes, se da comienzo a darle un concepto, nada más y nada menos, a la idea de patria. Miren ustedes, la idea de patria, el amor por la tierra, ¿no? El amor por nuestra tierra. Sus representantes, tenemos a José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, y tenemos nada más y nada menos a José María Egaña. Una obra cumbre de la Sociedad Amante del País acá en nuestro Perú fue nada más y nada menos la emisión de la gran revista El Mercurio Peruano. Sí, señor, El Mercurio Peruano, órgano periodístico bicentenario de la Sociedad Amantes del País, donde se revelaba un espíritu nacional y una realidad peruana impecable. Señores, ¿qué trajo como consecuencia el Mercurio Peruano? El concepto de patria, el amor por la tierra que nos dio, vamos a llamar, nacer la vida, ¿no? Se aparece un nuevo concepto de la tierra, aparece un concepto, una idea de patria. Sí, señor. ¿Cuál fue el objetivo? Nada más y nada menos, afirmar el sentimiento patriótico, que más adelante esto va a traer como consecuencia la independencia del Perú. Sí, señor. Ahí está, el Mercurio Peruano. Vamos a pedirle a Angie Araceli que me dé lectura a ver qué es lo que dice el Mercurio Peruano. Te escucho, Angie. Vamos, Angie. El Mercurio Peruano. Angie, ¿me escuchas? A ver, Angie. ¿Me escuchas, hija? Andrea Ibáñez. Andrea. A ver, me da lectura lo que dice el Mercurio Peruano.
André Ibáñez. Se pierden los 2 puntos cada una de ustedes. El Mercurio Peruano, señores, fue un periódico que se va a publicar durante 5 años y que va a plasmar en sus artículos, miren, el amor por la patria, los deseos de la reforma, de cambios, el pensamiento ilustrado, hasta estudios científicos relacionados con el clima y la medicina, así como innumerables ensayos que iban dirigidos al conjunto de la sociedad peruana. Su función fue, como la de muchas otras publicaciones, vincular a los intelectuales con el pueblo, miren, al que debían guiar en la búsqueda del conocimiento a través del uso de la razón. No te olvides, en sus páginas se fue desarrollando nada más y nada menos la conciencia nacional, una conciencia de ser peruano y no español. El amor por la tierra donde se había nacido tenía su origen en conocerla nada más y nada menos profundamente, en conocer su riqueza, su población mestiza y también sus grandes recursos. Sí, señor. Y ahí tenemos a los 2 grupos de precursores, un grupo reformista y un grupo separatista. ¿Quiénes eran los precursores? Primeramente, ¿cómo se definen los precursores? ¿A quién se le llama precursor? Se le llama precursor a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon en forma ideológica para alcanzar la independencia de nuestra patria. Pero acá tenemos 2 corrientes, una corriente del pensamiento reformista y una corriente del pensamiento separatista. Había quienes no querían que se corte ese cordoncito umbilical que nos unía con España. ¿Qué es lo que querían estos? Nuevos cambios, nuevas reformas. Y había otros que no querían cambios, sino querían el divorcio, querían la separación en forma distinta. Estos fueron los precursores separatistas. Entre los precursores reformistas tenemos al gran Hipólito Unanue, a Toribio Rodríguez de Mendoza, a José Javier Leandro Baquija Noí Carrillo, ¿no? A Fray Calixto de San José Tupac Inca. Y entre los precursores separatistas, aquellos que querían la separación definitiva del Perú con el yugo español, encontramos nada más y nada menos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el primer precursor ideológico del Perú y de toda América Meridional. Nacido en Arequipa, ingresó a la orden de los jesuitas y fue expulsado en 1767. En 1792 escribió su obra Carta a los Españoles Americanos, su gran obra, y murió en 1798. Su gran amigo Francisco de Miranda se encargó de traducir al castellano esta gran obra de Vizcardo, Carta a los Españoles Americanos, y divulgarla por todo el continente americano. ¿Qué cosa generó leer la Carta a los Españoles Americanos? Hacer sentir el amor por América, el amor por la tierra y el amor por la libertad. Antonio Nariño, colombiano de nacimiento, tradujo y difundió en América la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, emitido nada más y nada menos gracias a la Revolución Francesa. Y ahí tenemos a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, entre otros personajes considerados como el último agitador del Perú, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Entonces, si hablamos de precursores, estamos hablando de todos aquellos hombres que lucharon, sí, no con armas, no con la violencia, sino lucharon con ideas, con el pensamiento. Estos fueron los llamados precursores. Y encontramos 2 tipos de precursores, los reformistas y los separatistas. Los reformistas querían cambio, mas no separarse de España. Y los separatistas no querían cambio, sino la separación frente a España. Miren ustedes. Y acá tenemos nuestra práctica para el día de hoy, 12 de julio, que usted lo realizará en la siguiente hora. Miren ustedes, ahí están las 10 preguntas tipo admisión, preguntas que se han
elaborado en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí está entre paréntesis cuando se tomó esta pregunta. Así es, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención y por su puntualidad. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní a resolver la práctica en la siguiente hora. Gracias. Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Tu profesor César Uribe. Gracias.